Cuando uno mira datos que están saliendo a raíz de la pandemia, se ha empezado a hacer muchísima investigación de cómo está la salud mental de diferentes profesiones. Los periodistas están altamente quemados, con altos niveles de ansiedad, con altos niveles de depresión. Da igual el país en donde estén. Los emprendedores tienen altos problemas de salud mental, pero es que ahora he estado mirando otras profesiones, abogados con altos niveles de ansiedad, de depresión, de burnout, y muchísima gente que dice, paso y me voy al campo. Digo, algo estamos haciendo mal para que profesionales que han estudiado durante años cuestiones súper complejas, hay un momento en el que digan, a tomar por saco. Y yo creo que esto es algo que está pasando en casi todas las profesiones. Del equipo directivo que trabajamos en los papeles de Panamá, éramos 5 personas, 4 de las 5 nos tomamos un tiempo y luego hubo mucha otra gente que se quemó. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos quemamos en la cumbre del éxito y no hablamos de ello. Se puede llegar a tener éxito sin acumular estrés y sin estar en peligro de generar burnout. Vamos a ver si digo bien tu historia. Ok. Tu historia en un minuto. Estudias en la Complu. Bueno, el título es de la Complutense, pero realmente la hice a través de la Francisco de Vitoria. Ah, bueno, estudias periodismo. Te dan una Fulbright. Vas a Estados Unidos. Periodismo de investigación. He visto vídeos tuyos, además, donde expresas con muchísima motivación que es el periodismo basado en datos. Después te metes en muchos avisperos. Uh-huh. Uno de ellos es la investigación sobre la evasión mundial que hay de impuestos, otros la venta de tejidos humanos, y por este primero te dan un premio Pulitzer por los papeles de Panamá junto a tu equipo. A todo el equipo de periodistas. Sí. Claro. Y en ese momento, cuando el éxito a los 34 años, Aprox. 34 años, el mayor premio que le pueden dar a un periodista, creo, Uh-huh. Un éxito acojonante. Además, tienes un proceso interno en el que por la acumulación de estrés generas burnout. El burnout te lleva a tener que dejar la profesión. Y ahí descubres otras cosas. Muy bien resumido, Gustavo. ¿Qué, Aprobado. ¿qué es lo que descubres? Bueno, yo me considero una persona muy tonta. Tonta porque todas las señales que me estaba dando mi cuerpo, todas las señales que me estaba dando mi mente, me las perdí. Entonces, yo solo me di cuenta de que me estaba empezando a pasar algo cuando se me fue la pasión. Toda esta historia que has contado tiene un elemento clave, que es la pasión. La pasión como motivador, como dicen en inglés, como driver, ¿no? Como empujadora de todo lo que hacía. Con pasión yo podía llegar a ser presidenta del gobierno, si quería. Lo que pasa es que esta frase o esta creencia que yo tenía no es correcta, ¿no? Porque la pasión no solo tiene que ser para conseguir cosas o por causas, sino hacia mí misma también. Y fue la pasión la que acabó poco a poco, al igual que es como fuego, ¿no? Pues fue de un fuego desbocado que no vi venir. Entonces, ¿qué he aprendido en toda esta carrera hacia el éxito profesional que llevándome al punto más bajo a nivel personal? Pues que si yo no estoy bien, no vale nada más. Y que por mucha pasión que yo tenga, por mucho propósito que yo tenga, tengo que tener pasión y propósito por mí misma. O sea que usted es lo más importante que tiene usted, sería un lema. Sí, yo soy lo más importante que tengo yo. Efectivamente, lo podemos en la organización que lidero ahora, que se llama The Self Investigation, que promovemos a nivel global el bienestar y la salud mental para los profesionales de los medios de comunicación, lo ponemos de otra manera, que es tú eres tan importante o más que tu trabajo. ¿Y crees que lo que te pasó a ti también les está pasando a muchos compañeros de la profesión? Muchos compañeros de la profesión y muchos compañeros de otras profesiones. Cuando uno mira datos que están saliendo a raíz de la pandemia, se ha empezado a hacer muchísima investigación de cómo está la salud mental de diferentes profesiones.
Los periodistas están altamente quemados, con altos niveles de ansiedad, con altos niveles de depresión. Da igual el país en donde estén, pero es que esto pasa, como tú sabes muy bien, en el mundo del emprendedurismo, ¿no? Los emprendedores tienen altos problemas de salud mental, pero es que ahora he estado mirando otras profesiones, abogados, que dices, oye, pues ganan muy bien, pero claro, tenemos una carga de trabajo tan brutal, unas horas que parece que el día profesional nunca acaba, que nos están llevando a abogados con altos niveles de, pues también de ansiedad, de depresión, de burnout, y muchísima gente que dice, paso y me voy al campo. Digo, algo estamos haciendo mal para que profesionales que han estudiado durante años con cuestiones súper complejas, hay un momento en el que digan, a tomar por saco. Y yo creo que esto es algo que está pasando en casi todas las profesiones, también a nivel de médicos, por supuesto, enfermeras. Hay un proyecto súper interesante que se llama The Burnt Chef Project, el proyecto del chef quemado, porque el sector de la hostelería, hay chefs que tienen estrellas Michelin que han dicho, renuncio a mi estrella Michelin porque el coste humano no tiene sentido. Entonces, para mí ya tenemos un problema muy grande a nivel de trabajo, de salud laboral, y hemos encumbrado una manera de tener éxito que no tenía en cuenta el factor humano. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Pongamos que el éxito es una zanahoria, la zanahoria de la viñeta que el burro persigue y persigue y persigue y que eso le hace moverse. Tenemos una imagen del éxito socialmente muy característica. Lo que te pregunto es, en cualquier profesión, tipo periodismo, medicina, lo que fuera, ¿se puede llegar a tener éxito sin acumular estrés y sin estar en peligro de generar burnout? Es decir, ¿es posible el éxito sin el burnout? Yo creo que sí. Y no solo creo que sí, estoy determinada a demostrarlo. Lo que pasa que para tener éxito sin quemarte tenemos que cambiar muchos factores. Hay que cambiar gran parte del sistema. Porque ahora mismo muchas organizaciones, muchas empresas que se están dando cuenta de que se les quema la gente, que se les va, que no pueden atraer talento, que los jóvenes dicen, esto es una locura y no quiero entrar en tu organización. Las Big Four ahora mismo tienen un problemón, y es que muchos jóvenes que dicen, no, es que yo ya lo de hacer 80 horas a la semana es que no me parece correcto, ¿no? Entonces, tenemos que entender que el trabajo no puede ser lo que ocupe toda nuestra vida. Y tenemos que entender que para poder ser buenos profesionales hay un montón de otros factores que hay que fomentar, ¿no? O sea, no se puede ser buen trabajador si no tienes buen descanso. No se puede ser, esto no lo digo yo, lo dice la ciencia, no se puede ser buen trabajador si no tienes espacios de concentración. La creatividad no surge si no estás sin tanto sobreestimulación. ¿Qué pasa? Que ahora mismo hemos creado un mercado, un modelo productivo basado en la explotación humana. De que el humano pueda hacer cualquier cosa a cualquier precio. Y si no vienes tú, lo hace cualquier otra persona. Y esto ha valido durante un tiempo. ¿Qué pasa? Que ahora, sobre todo a raíz de la pandemia, la gente ha dicho, no, es que me merece mucho más la pena ganar menos y estar en el campo o estar en el pueblo. O me merece mucho más la pena tener algo de vida personal y paso de un puesto de responsabilidad. Hay muchas organizaciones que ahora mismo tienen problemas de puestos de alta responsabilidad que no se están llenando, porque ha habido un cambio en prioridades. Y en todo caso te decía que hay que cambiar el modelo en muchos aspectos, empezando por entender que no se puede hacer tanto a toda costa. Y entonces hay que priorizar y hacer menos. Y entender que el perder a gente también tiene un coste. Y todo esto es un cambio, pues es que es un cambio de modelo productivo, es un cambio de revolución industrial laboral. Pero tiene que darse, porque si no hay algunas profesiones que se están quedando sin gente y hay otras profesiones que están quemando a la gente. Y ahora, última cosa que te digo, aunque esto nos podríamos 3 horas hablando de esto porque es lo que me obsesiona. Realmente me dices, ¿se puede? ¿Quién lo ha hecho? Y digo, no tengo tantos ejemplos. No tengo tantos ejemplos porque estamos creándolos. Pero una cosa es que no tenga tantos ejemplos de líderes que tengan una vida equilibrada, que promuevan una
cultura mentalmente saludable en sus equipos, que tengan una manera de acercarse a la productividad incorporando lo humano. No hay tantos ejemplos, pero sí hay mucha gente intentándolo. Entonces, de aquí a 4 o 5 años, yo sí que espero que digamos esta persona. Para mí el líder, o la mujer líder, ¿no? El líder hombre-mujer de cualquier género, ¿no? Primate. No, esperemos que primate, no, esperemos que sea alguien evolucionado. No me refiero a esta persona. Creo que muchas veces en el tema de libros de éxito, de cómo lo hacen las personas con éxito, están las cosas de te levantas a las 4 de la mañana y entonces de 4 a 4 y 10 haces meditación y de 4 y 10 a 4 y 20 haces yoga y de 4 y 20 a 4... O sea, a mí yo leo esos libros que supuestamente me tienen que inspirar y me angustian, me angustian. Y porque yo digo, yo no voy a poder ser esa persona. O sea, yo necesito dormir, por mucho que estas personas duerman 4, 5, 6 horas, yo necesito dormir mis 8 horas. No es sostenible dormir 4 o 5 horas para la mayor parte de la gente. Lo que pasa es que hay gente con mucho éxito que para ellos sí es sostenible. Lo que pasa es que no vemos su nivel de enfermedad, tanto a nivel físico como a nivel mental, ¿no? Es cierto que hay una serie de personas con una genética particular que les permite dormir realmente 4 horas sin ningún tipo de efecto que tenemos los otros que no tenemos la suerte de tener esa genética, ¿no? Y se puede realmente predecir qué personas son esas, pero son las menos. Son las menos, y que ellas lo puedan hacer no quiere decir que sus equipos lo deban hacer. Exactamente. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Creo que muchas veces en el tema de bienestar y el bienestar laboral hablamos mucho de lo que podemos hacer a nivel individual, y yo creo que si no cambias tú no vas a poder cambiar nada, pero tenemos que dar el salto a hablar de qué podemos hacer para crear entornos que sean saludables para todos. Porque, ¿por qué me quemé yo? Porque curré muchísimo en algo que yo creía. Yo no tenía a mi jefe o a mi jefa dándome con el látigo, ¡Mar! Trabaja 16 horas al día, ¿no? Era como, joder, estamos con los papeles de Panamá, que es una de las investigaciones en las que trabajé. Teníamos la mayor filtración de la historia del periodismo en las manos, colaborando con el mayor grupo de personas que hacían una investigación de manera conjunta en la historia, que éramos casi 400 personas de todas las partes del mundo. Y yo estaba flipada, me encantaba lo que hacía, ¿no? Me encantaba lo que hacía, y yo echaba 16 horas porque creía en ello. No tenía a nadie fustigándome. Y a la vez no teníamos un sistema que hiciera saltar las alarmas de Mar, te estás pasando. O cualquier otra de las personas, porque de los papeles de Panamá, esa investigación que consiguió cambiar leyes, que consiguió que recuperáramos millones de euros en impuestos evadidos, que consiguió que dimitieran grandes figuras de la política, y que incluso nos hizo ganar el premio Pulitzer, entre otros muchos premios, no fui yo la única que me quemé. Del equipo directivo que trabajábamos en los papeles de Panamá, éramos 5 personas, 4 de las 5 nos tomamos un tiempo después de esa investigación. Mi tiempo fue amplio porque luego no volví a hacer periodismo, otros simplemente se fueron, lo típico, me voy a una fellowship, me voy a estudiar a la universidad un año. Era un tiempo, una pausa que necesitaban, ¿no? Y luego hubo mucha otra gente que se quemó. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos quemamos en la cumbre del éxito y no hablamos de ello. Y es una de las cosas que yo creo que tenemos que agradecer a la pandemia, que ha empezado a normalizar, sobre todo en países como España, la conversación sobre salud mental. Y que personas de éxito, como Alejandro Sanz hace unos meses, decía, oye, que estoy a punto de iniciar una gira, se supone que tendría que estar súper feliz y estoy deprimido. O Juanes mismo también, hablo de 2 ejemplos de 2 cantantes que seguro que lo conoce todo el mundo, pero hay muchísimos casos en cualquiera de las profesiones, ¿no? Tenemos el ejemplo de Ancla, la organización con la que tú colaboras de emprendedores y salud mental, y emprendedores que todo el mundo admiraba como, wow, ha hecho 3 exits y tal, no sé qué, y dicen, las he hecho, pero mira lo que me ha pasado. Hasta hace poco todas estas cuestiones no las hablábamos, ¿no? Y entonces estamos valorando un éxito erróneo. O sea, la clave entonces está en cómo definir el éxito. Bueno, la clave es que tenemos un sistema que está mal, entonces no hay una clave. O sea, yo soy periodista, sé que es mejor decir la clave es, pero no es la clave. Parte de la clave tiene que ver con redefinir el éxito a nivel individual, a nivel grupal, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel social
aunque la verdadera clave es atacar las causas. ¿Cuáles son las causas que nos están llevando a llevarnos a estar extenuados para conseguir ese éxito? ¿Y tú qué buscabas con toda esa investigación? Decías, estoy motivada o estuve muy motivada para llevar a cabo un trabajo realmente absorbente, 16 horas diarias. ¿Qué es lo que buscabas internamente cuando estabas ahí? Es decir, ¿qué es lo que te motivaba realmente? Bueno, una cosa es lo que yo creía que me motivaba y Ajá. otra cosa es lo que verdaderamente me motivaba, Lo que porque verdaderamente te después de motivaba. muchas horas de terapia la Ajá. respuesta es otra, ¿no? Pero ¿Cuál es? sí, tenía un montón de creencias. O sea, yo me he dado cuenta de que esto es, no sé si puedo decir, esto es jodido, Ujú. porque muchas de las... Aquí se puede decir tacos. bien, muchas de las maneras que tenemos de comportarnos se cimientan en los primeros años de nuestra vida. Y muchas veces se cimientan, hagan lo que hagan nuestros padres, los pobres, que lo hacen lo mejor posible la mayoría de las veces, ¿no? Y tiene mucho que ver con cómo ellos nos dan amor y cómo nosotros creemos qué tenemos que hacer para que nos den amor. Entonces, a mí durante toda la infancia me han dicho, Mar, qué lista eres. Eres muy lista. Joder, que consigues todo lo que quieres. Yo montaba, yo qué sé, obras de teatro de pequeña y entonces cobraba a la gente y cosas así. Que cuánto espíritu emprendedor, ¿no? O sea, siempre valoraban mi inteligencia y también lo buena que era haciendo cosas, ¿no? Y entonces Mar, pequeña Mar, creció diciendo, Mar es la que consigue que las cosas ocurran y Mar es la lista. Entonces yo creo que buscaba amor. Realmente la respuesta corta es, Mar, ¿qué buscaba Mar? Mar buscaba amor, Mar buscaba ser querida. Ahora, esto te lo digo yo ahora después de haber profundizado mucho. Pero realmente, ¿qué buscaba en aquel momento? Exponer a los corruptos. ¿Qué buscaba en aquel momento? Exponer un sistema que es el de los paraísos fiscales, que hace que haya una economía para los ricos y poderosos y para las grandes empresas y una economía para todos los demás pringaos que pagamos Hacienda. Y que esto hace que haya muchísima más desigualdad en el mundo. Esto era lo que yo buscaba, porque creía que teníamos que exponer esta injusticia. Pero en el fondo, Mar buscaba amor. Y es que es algo realmente primario. Es decir, para un bebé, hay varios experimentos que lo demuestran, una de las cosas que más activa su sistema de amenaza es la falta de conexión con su madre, es decir, no verse reconocido. O sea, la clave del éxito entonces, a nivel biológico, más psicológico, psicológicamente, digamos, más profundo, es la búsqueda del reconocimiento, es decir, del amor. No es ninguna tontería. Y probablemente muchas personas que están en una inflación constante en el que invierten gran parte de su vida o los años mejores de su vida en buscar y buscar y buscar el éxito, finalmente les pasa algo parecido y es que cuando llegan a la cumbre se dan cuenta de que hay vacío y de que se han llevado por delante muchas cosas y que lejos de ser queridos, no sienten eso que realmente cerraría, digamos, ese hueco, ¿no? que tienen dentro. Eso tal cual, ¿eh? Uno de los momentos, la gente me dice, ¿y en qué momento te diste cuenta de que te quemaste? No hay un momento. Y a la vez sí que hay varios momentos. Y uno de los momentos que más me resuena fue cuando acababa de volver del intermedio, del programa de televisión, que es uno de los programas más vistos en España. Es un programa de humor, pero que también trata las noticias, ¿no? Y entonces yo venía de hablar de los papeles de Panamá y volví a casa. Bueno, te puedes imaginar las redes sociales. ¡Wow! Es que lo que habéis hecho es fantástico, Mar. ¡Qué buena comunicadora eres! Buah, todo fantástico en el intermedio. ¡Jo! Muchas gracias, Marc. Todo el mundo. Qué bien, qué bien, qué bien. Incluso mis padres. Hija, te hemos visto, qué bien lo has hecho, ¿no? Y yo volví a casa y abrí la nevera, no tenía comida, o sea, era como, ¿y ahora qué ceno? Porque esto es a la hora de cenar, ¿no? O sea, terminé y volví a cenar a mi casa y digo, no tengo nada en la nevera. Iba a mi habitación, había una montaña de ropa porque llevaba días sin ordenar nada y qué me pongo para ir a la tele y todas estas cosas. Y el silencio de mi casa. El silencio de mi casa y digo, wow, me sentía sola a pesar de todo ese ruido. Digo, yo no sé cómo lo hacen los famosos, porque ellos se enfrentan a esto todo el día. Y hay mucho contraste entre el ruido de fuera y el silencio de la casa, ¿no?
y me atrevería a decir el silencio dentro de mí, que no existía también, ¿no? Era como, entonces, ante ese silencio de mi casa interna, ¿no? Era como, ¡buah, menuda mierda! Por tal, bla, bla, bla". Y de hecho, la conclusión, si el éxito es esto, el éxito es una mierda. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a muchos, que llegamos allá arriba y decimos, "Puf, esto, la vida no puede ser esto". Y de hecho hay un libro muy interesante de David Brooks, que es un periodista estadounidense que escribe en el New York Times y es conservador, y que se llama La segunda montaña. Ha escuchado a muchas personas que han tenido diferentes niveles de éxito. El éxito no tiene que ser el Pulitzer. O sea, a mí no me gustaría que los que nos estén escuchando digan, bueno, pero es que, claro, yo no tengo un premio Pulitzer. Me da exactamente igual. Tú has tenido éxito seguro en tu vida de alguna manera, lo has buscado y ha habido un momento en el que dices, yo no, esto no es. Y entonces lo que David Brooks determina con este libro es que luego hay una segunda montaña, que es la montaña del propósito y la montaña de la comunidad, del estar conectado con otros y estar a servicio de otros. Y de hecho, yo ahora me siento muy bien donde estoy, que no era un camino planificado, que es yo he convertido mi supuesta debilidad del burnout y también de mi experiencia con la depresión al principio de mi carrera en una manera de ayudar a los demás, ayudar a otros periodistas para que no se quemen, para que no se depriman, para que tengan las herramientas necesarias para poder afrontar la profesión y no tener que dejarla. Y en este espacio me siento muy bien, porque estoy ayudando como a evolucionar la especie del periodismo, por lo menos, para que no sufra la gente, para que no haya tanto sufrimiento. Y una de las cosas que me dijiste hace poco es que estás estás escribiendo un libro, estás Esto es en ese primicia, nadie lo proyecto. sabe. Así, ¿eh? Es primicia. O sea, lo sabe mi madre y mi familia. Pero sí, estoy escribiendo un libro. Venga, vamos a decirlo. Compradlo, registraros. No se puede porque Pero, es en el proceso de escribir. Sí. ¿y cuánto tiempo le queda a la criatura para nacer? Mira, pues sabes que me está confrontando esto con muchas cosas, porque, claro, yo intento ser coherente ahora con lo que predico, ¿no? Y la manera de no quemarte es cuidarte y crear sistemas que cuiden también, ¿eh? O sea, es importante entender que el burnout no es algo individual, sino es un problema colectivo. Lo que te decía, yo me quemé porque no puso límites y porque no había un sistema que pusiera límites. Se sabe que el burnout, por cierto, ocurre. Las principales causas del burnout son colectivas, son porque no sabes en el trabajo a qué te dedicas, o sea, no tienes claridad sobre tu función o no tienes claridad o comunicación directa y constante con tus jefes, porque te caen un montón de marrones y entonces estás todo el día apagando fuegos. O sea, hay un montón de causas, más cosas, mucha sobrecarga de trabajo, deadlines, o sea, fechas de entrega completamente injustas. Todo eso son lo que más lleva al burnout, no tanto la incapacidad individual de poner límites, que también lleva al burnout, sobre todo para los overachievers como yo. O sea, la gente que estamos, puedo conseguir más y puedo hacer más y tal, 10 minutos más y luego son 3 horas más, ¿no? Bueno, total. ¿Por qué te cuento todo esto? Me parece importante meter esto porque creo que es importante que entendamos que el burnout no es un problema individual, sino colectivo. Y luego es muy difícil entonces tener otras maneras de hacer en este mundo. Entonces, libro, me dices, ¿estás escribiendo un libro? Sí, estoy escribiendo un libro, pero también estoy liderando ahora mismo una fundación que llevamos 3 años, hemos llegado a 10.000 periodistas y trabajado con una treintena de organizaciones de medios, pero estamos luchando al día a día por nuestra sostenibilidad económica. Y de hecho, por cierto, meto la cuña, me acaban de nombrar a Ashoka Fellow, que es emprendedora social Ashoka. Lunes. Y, sí, hace poco, y entonces eso yo creo que espero que nos ayude a dar el siguiente paso, ¿no? Pero lo más importante es, estoy priorizándome. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, una de las cosas que hago es intentar por las mañanas priorizar mi tiempo de dedicarme a mi cuerpo. ¿Qué quiere decir? De ir al gimnasio o caminar, de tener tiempo para desayunar, no lanzarme directamente desde que me despierto a las redes sociales o al correo electrónico o hacer. Entonces, por ejemplo, no me pongo reuniones antes de las 11, ¿no? Para poder tener como este slow start, esta manera de iniciar un poquito más acorde con los ritmos del cuerpo. Cada cuerpo es diferente, ¿no? El mío necesita eso. Estoy intentando dormir, estoy intentando trabajar de una manera que no sea una locura total. Y entonces en todo esto dices, ¿y esto cómo lo haces? Porque no te dan las horas del día. Y efectivamente,
no me dan las horas del día. Y entonces he tenido conversaciones con amigos que me dicen, pues si quieres escribir un libro tienes que trabajar los fines de semana y hay que escribir el libro, vamos, echándole muchas horas. Y digo, es que no puedo escribir un libro que va sobre otra manera de ser, otra manera de ser en este mundo laboral y yo matarme escribiendo el libro. Con lo cual, ¿para cuándo va a estar el libro? Pues el libro está fluyendo al ritmo que puedo, intentando ser coherente y darme esos espacios de descanso. Porque mira, me pasaba una cosa, que es, últimamente estoy viajando mucho, ahora como que hemos vuelto a mucho viaje, ¿no? Y entonces yo decía, muy bien, me voy a Colombia, que hay que cruzar un océano, ¿no? Y me vuelvo y nada, un par de días y ya el tercer día estoy ahí escribiendo el libro a tope. Y no, y volvía de Colombia y he tardado en recuperarme de Colombia o de San Francisco, que ha sido mi último viaje, más de una semana. De Claro. estar bien y tener la mente como para decir, voy a crear, ¿no? Que tiene que estar la mente en un espacio especial, de descanso, de Exactamente. claridad, y entonces ahora estoy aprendiendo a darme más espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los viajes, una de las cosas que hago es eso, pero quitarme cosas de la agenda. Esos días no hago nada más que perrear. O sea, eso sería que es estar en mi sofá, me encanta mi sofá y, no sé, estar. Lo que pasa es que luego empieza la culpa, ¿no? Mm. Bueno, no estoy haciendo nada, entonces debería, entonces ¿qué pasa? Entonces la sostenibilidad, entonces el libro, entonces no sé qué. Por suerte, con la editorial con la que estoy trabajando, este fue el acuerdo que yo tenía. Más allá del acuerdo económico, que en España los acuerdos económicos de los libros son una mierda, con lo cual, pues mira, ya que no me pagas millones de euros, pues vamos a por lo menos Mm. lidiar en bienestar. Y Ujú. ellos lo han entendido y estoy súper agradecida. Entonces hemos firmado unas fechas, que no las quiero decir porque lo mismo me las salto y entonces no lo quiero dejar registrado, pero con esta prioridad de no voy a matarme para hacer esto que tanto quiero. Hay un ejemplo muy sencillo de entender acerca de cómo hay una interacción entre lo que podríamos llamar la vitalidad de tu cuerpo y también el performance cerebral, ¿no? Y es una planta que tú cuidas en casa, en la que le tienes que poner en un sitio, dar un cierto nivel de agua y sales minerales X o lo que fuera, ¿no? Uno ve cuando una planta está bien o cuando no está bien. Lo ves en muchos signos, ¿no?, de la planta. Y de alguna forma pasa lo mismo con el cerebro y el cuerpo. Es decir, que en ocasiones simplemente el viajar y atravesar el océano Atlántico genera un desequilibrio a nivel circadiano brutal y tardamos mucho tiempo en volver al equilibrio y poder generar cosas tan extraordinarias como crear un texto de la nada, ¿no? Y esto a veces no se entiende. Entonces se sobresatura el sistema, es decir, a través de lo que sea, sustancias o cualquier otro tipo de proceso para poder hacer un trabajo que verdaderamente el cerebro no puede hacer en ese momento, ¿no? O sea que es muy interesante. Pero hay un miedo por detrás de todo esto que dices y un miedo más macro. ¿A qué me refiero? Occidente está buscando la manera de conciliar la gran carga de trabajo que supone sacar adelante una empresa para todos los trabajadores y ser competitivo en un mercado global. Y esto no es algo que esté tan de moda en países como China, en los que básicamente nacen y viven ahí. Yo no he estado en China, pero he leído y he visto documentales en los que verdaderamente su ritmo de trabajo es mayor que el nuestro, ¿no? Y la pregunta es, ¿seremos menos productivos por el hecho de intentar generar una forma de vida saludable? A tal punto de que sean otras empresas que no estén llevando a cabo esas políticas las que lideren y por lo tanto poco a poco en esa batalla macroeconómica en la que estamos seamos cada vez menos productivos y al final nos convirtamos en una especie de esclavos de un sistema que no hemos elegido. No tengo respuesta para esto. O sea, me encantaría decirte, tengo toda la investigación, Mm, y no creo que nadie la tenga, mm, porque estamos viendo qué pasa. Yo creo que estamos después de muchos años de este modelo productivo, de esta manera de trabajar,
empezando a ver los resultados de lo que pasa. Y me atrevería a decir, llevamos pocos años trabajando con la tecnología para poder ver qué es lo que está pasando. Porque no hemos hablado hasta ahora de la tecnología, pero yo creo que eso es parte de la locura, ¿no? El cómo utilizamos la tecnología y cómo no la estamos utilizando a nuestro favor, sino a nuestra contra, ¿no? Entonces, no sé, tendría que coger la bola de cristal y decir, pues, ¿qué va a pasar? No lo sé. Y yo creo que nadie lo sepa. Entonces, ahora, ¿qué creo yo con los datos que tengo, con lo que he investigado, con lo que se sabe? Lo que se sabe es que cuando tú trabajas durante mucho tiempo con altos niveles de estrés y no te das el descanso que tu cuerpo necesita a diferentes niveles, no me estoy refiriendo a no me estoy refiriendo a me voy a la playa y ya está, ¿no? Cualquier micro descanso a lo largo de tu jornada laboral, acabas friendo tu cuerpo y tu cerebro. Hay gente que tarda más, hay gente que tarda menos, pero siempre, siempre, siempre demasiado estrés durante demasiado tiempo lleva a problemas de salud física o de salud mental. Entonces, bueno, alguien podría decir, ya, pero es que en China tienen mucha gente. Pues a lo mejor esa es la clave, tener a mucha gente, pero que los chinos se van a freír igual que nos estamos friendo los españoles, lo digo. Y que las empresas sean máquinas de carne, ¿no? Claro, eso puede pasar. Ahora les va a pasar el mismo problema y es que van a perder gente y que tendrán que meter a más gente. ¿Cómo va a cambiar todo esto con el desarrollo de la inteligencia artificial encima, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor podemos intentar desarrollar una inteligencia artificial que nos ayude a poder valorar más nuestro bienestar, a utilizar nuestra creatividad de manera más efectiva que ahora mismo. Porque ahora mismo lo que pasa es que trabajamos con tecnología, pero sin saber de qué manera trabajar mejor con tecnología. Y entonces entonces, ¿qué hacemos? Hacemos cosas, parece esto como muy filosófico, pero te lo voy a poner así como en algo muy concreto. Estamos en el trabajo y digo, vamos a hacer una pausa, voy al baño. Y vas en el pasillo, si estás en la oficina, en el pasillo ya respondiendo WhatsApps. Y lo mismo en el baño, incluso respondiendo WhatsApps o poniéndote un audio o lo que sea, ¿no? Y vuelves y la pausa que te has tomado es mentira, no es pausa. Tu cerebro estaba... ¿no? De hecho, en muchas oficinas, esto como anécdota, que los que mejor están de salud son los fumadores. ¿Y por qué es que están bien los fumadores? No porque ese fumar sea bueno, no, sino porque hacen pausas para respirar. O sea, es así, ¿no? Entonces, bueno, entonces a lo que voy es, hacemos cosas que no sabemos que tienen un efecto nocivo sobre nuestra manera de producir. Entonces, de vuelta a tu pregunta de China o India, estas economías en donde hay tantísima gente y en donde parece que no pasa nada perder humanos, en algunos casos, y no quiero que esto suene racista, sino sí que es verdad que el modelo productivo que tienen en China y en India es bastante más intensivo que lo que tenemos en otras partes de Occidente y también del sur global. Pues... lo que te puedo decir es que a mí me gustaría creer que la productividad no tiene tanto que ver con echarle tantas horas, sino con echarlas bien. Me gustaría creer, y hay ciencia que demuestra esto, hay investigaciones científicas que hablan de cómo si tú haces esas pausas, de cómo si tú minimizas la multitarea, de cómo si tú creas espacios que favorecen la creatividad y a nivel corporativo, a nivel de organización, generas espacios en los que la gente se sienta escuchada y sienta que pertenezca, la gente produce mejor. Me gustaría cambiar el término. La gente es mejor profesional. Bueno, pues ayudemos a las personas a ser su mejor versión para luego tener buenos resultados. Es otra manera de acercarnos al mundo del trabajo. Y yo espero que si lo hacemos de manera suficiente, podamos conseguir otra manera de trabajar y que sea tan buena como la de a tope, a tope, a tope y da igual quién se caiga en el camino. Tengo un ejemplo para ello. Dale. Es un ejemplo real en el que estuvimos trabajando este mismo año, antes del verano, en una empresa bastante famosa en España. Y básicamente lo que medimos fue las causas de estrés que tenían unos trabajadores que eran todos ellos desarrolladores. Y la causa de estrés clave que averiguamos fue reuniones. Reuniones de trabajo. Reuniones en las que las personas no se sentían realmente realizadas, reuniones que eran completamente absurdo que hubiera 10 personas ahí, reuniones para decidir cosas que se pueden decidir
de otra manera, etcétera, ¿no? De tal forma que luego no tenían tiempo para llevar a cabo lo que verdaderamente para ellos era importante, que era desarrollar aquello para lo que les habían contratado, ¿no? Entonces, lo que decidimos fue hacer un piloto. Y ese piloto era un departamento durante un mes, no tenía reuniones. Nada más 2 veces en la semana. Los 3 días restantes no podían tener ninguna reunión. Y vimos varias cosas. Una, parece que a nivel de productividad eran más productivos. Se medía con una metodología que es Scrum, pero eran más productivos. 2, nosotros hemos hecho muchos programas de reducción de estrés basado en psicología cognitivo-conductual, mindfulness y también estilo de vida. No hemos visto ningún programa en el que la reducción del estrés haya sido mayor que en este departamento. Algo que aporta mucho a lo que tú decías. Hay estrés que es producido por procesos o por el río donde están los peces, no por los peces. Luego hay un tipo de estrés que es producido por los peces y que tiene más que ver con su historia personal, como tú antes decías, ¿no? Pero verdaderamente hay factores externos que están generando un estrés brutal y que además nos hacen ser menos productivos, ¿no? Y este es uno. Entonces, aquí digamos, la conclusión que yo saqué es: en las empresas se necesitan procesos, pensar en procesos nuevos, en cambios de cultura nuevos, y yo pondría una palabra detrás: bioinspirados. Es decir, se sabe muchísimo en neurociencia y parece que en el sistema de educación les da igual, porque no aplican nada. A veces me cabrea decir, joder, es que hay grupos de investigación en todo el mundo gastando dinerales en investigar el cerebro y el sistema de aprendizaje, y esto no se incorpora, pero tampoco se incorpora en las corporaciones. Entonces, creo que ahora es el momento, a mi juicio, de incorporar todo lo que empezamos a saber en neuro y en psicología, en biología, para no solamente que estemos mejor, sino también esa es una clave, el que las empresas no dejen de ser competitivas, porque eso nos llevaría también a una ruina. Entonces están estas dos grandes... Y me gustaría añadir más ejemplos a este que tú has puesto, ¿no? Con un matiz. El problema no son las reuniones, son las reuniones sin sentido. Que lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a tener todo en reuniones, y además no solo reuniones, sino reuniones pegadas, una tras otra, tras otras. O sea, y eso ya sabemos que no ayuda al cerebro. De hecho, parte de la solución, a lo mejor alguien te escucha y dice, ¡buah, pues esto es muy revolucionario, Gustavo, lo que me cuentas! Hay maneras más fáciles o menos radicales de ir cambiando lo de las reuniones, ¿no? O sea, por ejemplo, en vez de reuniones solo 2 días a la semana, bueno, hay organizaciones que han dicho, hay un día sin reuniones. Por ejemplo, los Meeting Free Fridays, ¿no? Los viernes sin reuniones, ¿no? Este día es el día en el que tú te concentras, ¿no? Y ayudas a que los demás se concentren. Y lo han hecho incluso en organizaciones que tienen procesos de venta, ¿eh? O sea, que de cara al público. Se alternan el día sin reuniones, pero eso es una cuestión. Otra, a lo mejor tienes reuniones, pero le das una pausa entre una y la otra. Entonces las reuniones no son de 1 hora siempre, y entonces todas empiezan en punto y todas acaban en punto, sino que pueden empezar en punto y acabar en 50, y ahí tienes 10 minutos de transición, ¿no? Y se sabe que si en esos 10 minutos de transición está demostrado, lo han mirado con ¿cómo se llama esto ahora mismo? Resonancia magnética funcional. Sí, bueno, no iba a dar ese nombre nunca. Le han puesto sensores en el cerebro a la gente para ver qué les pasa. Eso seguro que tiene un término, efectivamente. El electroencefalografía. Perfecto, gracias. Pero que ya solo haciendo pausas, en eso, reuniones de 50 en vez de 1 hora. O gente que se va a pasear a mitad de su día y vuelve y están mucho más creativos, ¿no? Entonces, efectivamente, yo lo que me flipa, a mí lo que me llama la atención es, hay un montón de investigación científica que demuestra todo esto, y luego las empresas estamos trabajando como si nada de esto existiera, como si trabajáramos en la prehistoria, ¿no? Entonces, reuniones
Quería dar estos ejemplos de otras cosas quizás no tan radicales, pero que seguro que ayudan, ¿no? Ahora, yo soy fan de las reuniones cuando de repente nos tenemos que sentar y tenemos que crear algo, Mm, ¿no? Y creo que las reuniones hechas también incorporando un espacio de belonging, un espacio de pertenecer, un espacio de me importa cómo eres como ser mm, humano. Entonces, por ejemplo, en mi organización, lo que hacemos y de hecho promovemos es incorporar la técnica del semáforo, mm, que es una técnica en la que cuando la explicas, una vez que la explicas ya tienes un lenguaje común y dices, ¿cómo estás? De hecho, te voy a preguntar, tenemos un semáforo, ¿no? Verde, estoy bien, estoy con energía, hoy me siento bien. Amarillo, estoy bien, pero a lo que sea, no he dormido bien, o tengo un problema en casa, o lo que sea, ¿no? Porque somos los mismos seres humanos en casa que en el trabajo, y esto se nos olvida, ¿no? Que somos seres completos. Y luego puedes estar en rojo, que es no estoy bien. Entonces, vamos a hacer la técnica del semáforo, vayamos Venga, aquí dale. hablando no sé ya cuánto, y no te he preguntado cómo estás. Esto es parte del problema de la sociedad también. ¿Cómo estás, Gustavo? Verde oscuro. ¿Por qué? ¿Querrías compartir por qué? Sí, o sea, verde oscuro, verde porque me siento con energía, me siento bien, positivo, muy bien, hoy. Pero tengo un cansancio de un noviembre, estamos en noviembre del 23, en el que parece que ha despertado la fuerza social y de repente hay una cantidad de tareas que es insostenible. Entonces estoy bien en verde, pero diría con un punto de cansado. ¿Y tú? Pues yo estoy en amarillo, amarillo anaranjado, o sea, amarillo, entre amarillo y rojo. Mm, Porque llevo una semana de mucho ajetreo, porque no siempre, o sea, la gente me dice, no, es que tú te dedicas solo al bienestar, estás siempre zen, no. mm, Pues hay momentos en los que hay picos de trabajo, en los que hay entregas. Esta semana me han dado este premio como emprendedora social a Ashoka y entonces eso ha significado un evento, yo tenía que estar encima del escenario, luego teníamos un retiro, conocí a gente, hablé con gente, ha venido mi equipo unos días antes, ¿no? Entonces, ahora mismo yo me he dado cuenta esta mañana, digo, "Uf, tengo el sistema nervioso completamente sobrecargado. O sea, estoy muy cansada. Tengo muchas ganas de irme a mi casa y tomarme varios días de descanso, que por suerte lo voy a poder hacer, ¿no? Entonces, y aún así, pues aquí estoy y estoy con ganas y estoy con energía, que eso es lo que pasa, pero de base está esto. Así que gracias por preguntar y mm, gracias por compartir. Y gracias. estos momentos no los tenemos en las empresas. ¿Qué momentos de compartir cómo verdaderamente estamos tenemos? Muy Mm, pocos. mm, Y esto es parte del problema. Y parte del problema porque, o sea, me gustaría mirar a la cámara y preguntar a los que estáis escuchando si realmente creíais que esos eran los colores que teníamos. Yo a mí escuchándome me habría dado un verde. Digo, esta tía está a tope hoy, qué bien está. Gustavo, como le conozco, hoy le veo medio cansadillo. Pero lo que mm, muchas veces lo que me he dado cuenta es que no tenemos ni idea de cómo está la otra persona mm. y asumimos cómo está. Hay un cartoon, ¿cómo se dice? Una tira cómica del New Yorker que me encanta, que sale un tío con la Biblia como jurando en un juicio y dice, juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, salvo que me preguntes cómo estoy, en cuyo caso voy a mentir como un bellaco. Y esto es así en la sociedad, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar esto también. Entonces, tenemos que generar espacios para preguntarnos cómo estás de manera intencional, no solo cuando nos cruzamos por los pasillos o por un chat. Ok, en las reuniones entender esto. Y luego, ¿qué espacios tenemos de escucha dentro de las organizaciones también, ¿no? Para poder hablar. Nos hemos dado cuenta en The Self-Investigation, hablando con eso, más de 10.000 periodistas, que a veces era la primera vez que les preguntaban en meses cómo estaban. Ahora, con el tema del conflicto en Palestina-Israel, hay muchos periodistas que llevan cubriéndolo desde su redacción, no en el terreno, desde la redacción, meses, y no se han sentado a hablar de cómo se sienten con esto. Y eso que están expuestos a este tipo de imágenes todos los días, ¿no? Hay organizaciones en donde hay un pico de estrés, una entrega, el presupuesto anual, no sé qué, y luego pasamos a otra cosa mariposa sin ningún tipo de momento de descompresión. Entonces, reuniones, por supuesto, es una de las cosas, uno de los procesos que se pueden hacer más eficientes y más humanos y ayudarnos a tener más espacios de concentración, pero también espacios humanos, ¿no? ¿Cómo podemos generar esos espacios humanos para que no se nos olvide nuestra humanidad en el trabajo? Y luego, volviendo a la tecnología, que es como mi obsesión, yo me di cuenta de que yo me quemé por varios motivos, no saber poner límites, no tener un sistema que me ayudara con los límites, no tener un sistema de cuidado en la organización donde trabajaba y también porque estaba hiperconectada, haciendo cosas que sabemos que alteran nuestro sistema nervioso.
como ir al baño con el móvil, de no tener espacios sin pausa, o sea, estar sobreestimulada, mirar el móvil nada más despertarme, estar con el móvil hasta que cerraba los ojos porque estaba respondiendo correos y luego me ponía Netflix y luego Instagram y Twitter y lo que sea, y era como, no, así me voy a dormir. No, claro, así me voy a dormir así, ¿sabes? Y luego con la multitarea todo el día. Es que hemos creído durante mucho tiempo que la multitarea es la mejor manera de trabajar. Con estos bombardeos de mensajes todo el día. No, es que yo tengo que estar conectado. Es que esto es mentira. Y es que hay un montón de investigación que demuestra que es mentira. Y aún así lo seguimos haciendo. Porque creemos que tenemos que hacerlo. Entonces tenemos como que reaprender. O aprender a hacerlo bien. O sea, lo que hemos hecho hasta ahora era sobrevivir, adaptarnos a una cosa que es la tecnología, que ha venido y ha irrumpido como elefante en cacharrería, y ahora es como que cómo lidiamos con este elefante de manera más saludable. Y la multitarea, a veces hay que hacerla, yo soy la primera que a veces tengo que hacer multitarea, pero también me genero esos espacios en los que no estoy con el correo electrónico abierto, no estoy mirando WhatsApp todo el rato. Pero es difícil. ¿Por qué es difícil? Es difícil a nivel de sistema, de manera de trabajar, ¿no? Porque tenemos mucho miedo y porque hay que dejar claros esos límites de, oye, yo no reviso el correo todo el rato, no voy a estar respondiendo todo el rato, y es muy difícil por nuestra propia manera de funcionar interna. Tú sabes que hay estudios que demuestran que la mayoría de las interrupciones no son externas, son internas. Soy yo diciendo, uy, voy a chequear WhatsApp a ver si Gustavo me ha dicho algo. Totalmente. Conozco bien los estudios de Gloria Mark. Es muy interesante porque si bien por la mañana estos estudios se hacían de manera ecológica, con cámaras puestas en una empresa X de los Estados Unidos, en el que luego una legión de becarios analizaba las imágenes y se veía cuando una persona había tenido una interrupción externa, es decir, Mar, ¿me puedes hacer un favor? De un compañero de trabajo, y una interna. Y lo que se veía es algo muy curioso. El tiempo medio por la mañana y por la tarde de interrupción era igual. En el año 2004 en torno a 2 minutos y medio, en el año 2021 bajó a 47 segundos, ¿no? El tiempo medio de interrupción. Pero si bien por la mañana había más externas, por la tarde había más internas. Es decir, un mail que no ha resuelto, una notificación que salta, lo que fuera. Y parece que nosotros hemos introyectado ese ritmo cercano a la capacidad atencional de una lagartija, 47 segundos, y que ya no hace falta que nos interrumpa lo de fuera. O sea, que lo de dentro, o sea, toda esa actividad de la red por defecto ya nos interrumpe constantemente en nuestras tareas, ¿no? Uh-huh. Y hay una pregunta que me surge con todo lo que has dicho antes. Y es la siguiente. Yo puedo resumir en mucho de lo que has dicho que después de un exceso ha de venir un ayuno. Es metafórico. Después de subir mucho el ritmo del estrés o lo que fuera, luego necesitamos un espacio de sosiego. Pero la tragedia es que socialmente hay mucha gente que no tiene esa capacidad de generar un espacio para descansar. O que tienen que estar constantemente expuestos a una pantalla, ¿no? Y que en lo que has investigado, me consta que has investigado mucho con el rigor probablemente de los papeles de Panamá, pero el tecnoestrés, es decir, cómo la tecnología, mejor dicho, la tecnología de la comunicación, los móviles, los ordenadores que actualmente tenemos, han irrumpido en nuestro bienestar. Y te quiero preguntar eso, ¿qué podemos hacer cuando no podemos darnos un espacio de ayuno? Mucha gente me dice, me encanta escuchar tu historia, Mar, porque tuviste un gran éxito, te quemaste y yo me tomé un gran tiempo de ayuno. Yo me fui del periodismo y estuve un año sabático porque tardé más de 6 meses en recuperar la energía física y otros 6 meses en recuperar la energía mental, ¿no? Y luego he tardado bastantes años en volver a estar en un nivel de satisfacción laboral y vital, no solo laboral, sino vital, equiparable al anterior, ¿no? Y esto suele pasar así. Y yo me siento una privilegiada. Y a la vez la gente me dice, pero yo no puedo hacer eso.
O sea, yo no me puedo tomar un año sabático. Tú lo has hecho porque tienes un Pulitzer, pero yo no puedo. Y a mí me gusta decirles, entonces te diría que sí, lo del ayuno está bien, no tiene que ser el superayuno. ¿Cómo podemos meter microayunos, por seguir con tu metáfora, a lo largo de nuestra jornada laboral? Y esa es la clave. Es que está demostrado que si, en vez de, te lo decía antes, ¿no? En vez de tener reuniones pegadas todo el día y te empiezas a las 9 y acabas a las 7 y no has parado, no has tenido tiempo casi de ir al baño, una tras otra, acabas el día a las 7 y dices, es que no sé ni lo que he hecho hoy. Es que no sé, o sea, no. Entonces acabas frito. Si haces pausas, o sea, quiero retar a la gente que nos está escuchando a que lo hagan. A que vean la diferencia de un día sin parar de reunión o de pantalla. Oye, voy a terminar, voy a ver. No, solo paro para comer. La gente me dice, solo paro para comer. Y digo, no, esto no es así. Estás yendo en contra de tu naturaleza. Créate esos microespacios. Y no te estoy hablando de 20 minutos, te estoy hablando de 5 minutos. Si estás delante de la pantalla y tienes que estar delante de la pantalla todo el día, créate esos 5 minutos cada hora y media. Pues se sabe que la atención después de hora y media se va al carajo. Por lo menos para mirar fuera de la pantalla. Ya si no te puedes levantar, o sea, si estás en una situación extrema, no te puedes levantar y te estás delante de la pantalla, por lo menos mira para arriba. O mira, si tienes una ventana, mira para la ventana. Hay cosas que ayudan más. O sea, si miras a naturaleza, te ayuda mucho más, pero necesitas ampliar la vista. Lo que nos pasa con las pantallas es que nuestra vista no está diseñada para estar todo el rato así, en una cosa. Y entonces esto va en contra de toda nuestra biología. Seca el ojo porque dejamos de parpadear, estamos muy atentos, entonces nos cansamos más, el cansancio cognitivo es mucho mayor, en fin. Bueno, pues ya lo mínimo que puedes hacer es mirar para arriba y mirar ampliamente, darte la vuelta y mirar a los de atrás. Si estás en un call center, date la vuelta y mirar a los de atrás, 5 minutos y vuelves. Esos microayunos te pueden ayudar, por supuesto. Un microayuno en el que te vas 10 minutos y yo puedo mirar desde mi casa al mar, pues mucho mejor que esto que te estoy diciendo. Pero ya empezando, habría que empezar simplemente por este tipo de cuestiones, ¿no? Luego, a nivel de equipo, yo pregunto siempre a la gente, ¿tienes un marco de comunicación digital en equipo? Y la gente me dice, ¿qué? O sea, ¿os habéis sentado en el equipo para poder hablar de cómo os comunicáis? ¿Y cuáles son las expectativas de comunicación? Es decir, si yo te mando un email, ¿cuándo espero que me respondas? Y el jefe, sobre todo, si yo te mando un email, ¿cuál es la expectativa de respuesta? Porque hay estudios que demuestran que la expectativa de la mayoría de las personas es de responder en 30 minutos o menos. Eso quiere decir que de repente le estamos dando nuestra atención a todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene más capacidad sobre nuestra atención que nosotros, porque cualquiera que nos escriba, en 30 minutos le tengo que responder, ¿no? Y luego, ¿qué canales de comunicación estás utilizando? ¿No? Porque ahora mismo es el Wild Wild West, ¿no? ¿Cómo se dice? El oeste, el salvaje, ¿no? En el que te escribo por WhatsApp, pero te escribo por correo, o lo mejor, suele ser, te escribo un correo electrónico y luego te mando un WhatsApp diciendo, oye, Gustavo, te he mandado un correo electrónico. Y luego en Slack. Y luego en Slack, no sé qué. O luego te llamo y entonces no sé qué, ¿no? Entonces, muchas veces, oye, si es urgente, sí, ¿no? Y sobre todo, si no hemos acordado cuál es la manera de comunicarnos, pero esto está generando duplicidad de información, o 3 veces, 4 veces la misma información, o una locura de a veces te escribo por correo, a veces te escribo por WhatsApp, a veces te escribo por Slack. Entonces es como, no, ok, ¿cuáles son los canales de comunicación? ¿Y cuándo esperamos utilizarlos y para qué? Y sobre todo, de todo esto, lo más importante es, ¿cuál es el canal de lo urgente? Porque si no, ¿qué pasa en muchas organizaciones que dicen, no, es que yo tengo que estar atento fuera del horario laboral al correo electrónico, al Slack, al WhatsApp, a todo, porque no sé por dónde me va a venir lo urgente, ¿no? Entonces la gente está hiperconectada, está viendo Netflix, está revisando, ¿no? Entonces todo esto alimenta a la bestia interna que hemos dicho, que está ahí ya como autointerrumpiéndose, ¿no? Entonces a mí me parece que las dos preguntas clave son cómo protegemos nuestros espacios de atención, nuestros espacios laborales para poder maximizar la atención y el foco y la creatividad y la productividad, por tanto, y cómo podemos proteger los espacios de descanso fuera del horario laboral. Y todo esto tiene que ver con cómo nos comunicamos, porque ahora mismo uno de los mayores distractores son todas esas comunicaciones digitales. Mira, hay otra forma de entenderlo también, ¿no? Y es el músculo, el bíceps braquial. Uno comienza a levantar una mancuerna, no sé,
10 kilos, 15 kilos, lo que O fuera, 5, en mi caso o 5. 5, y puedes hacer cuántas repeticiones. Yo muy pocas, es que mal. Bueno, 15. 15, vale, pues 15 repeticiones a 5 kilos. Bien, probablemente podrías hacer 5 repeticiones a 10 kilos. Pero bueno, la cuestión es que si automáticamente después vuelves a hacer ese ciclo de repeticiones, tu músculo colapsa. No tiene la energía suficiente como para hacerlo. Es necesario que descanses al menos un tiempo, cada uno también, y después de cada esfuerzo es un tiempo de descanso, para que el músculo vuelva a tener la suficiente energía para poder hacer otro ciclo, ¿no? Cerebralmente es igual. Creemos que nuestro cerebro, porque no lo vemos, está aquí dentro del cráneo, no nos lo vemos en el espejo, no sabemos que esto es plástico y tal, tiene energía ilimitada, y no es así. Nuestros recursos son bastante limitados. Hay gente que tiene 1 litro de recursos cuando se levanta por la mañana, otra gente tendrá 750 centilitros, y mi sensación es que a las 11 de la mañana, más o menos, o 12 de la mañana, hay muchas personas que han gastado su litro, porque no saben administrar la energía. De la misma forma que una persona que entrene en un gimnasio tiene que administrar la energía si quiere conseguir que esos efectos sean saludables a largo plazo y que sus músculos crezcan, o que se hagan más. Y añadiría, o sea, lo que estás diciendo es, tenemos mucho que aprender del deporte, ¿no? Total. Y de ahí, pues, la magnífica Simone Biles, ¿no? Que hay un momento en las Olimpiadas, no me acuerdo de qué país eran, de Asia, X. hace unos Yo, años. Olimpiadas y yo no. No, bueno, en las Olimpiadas, que dice, esta competición no la voy a hacer para poder tener energía para la siguiente, ¿no? Y dice, para proteger mi salud mental también, ¿no? Con lo cual, clave, tenemos mucho que aprender de lo que sabemos de cómo funciona el cuerpo, te lo compro, total. Y añadiría una cosa más, no solo es que no sepamos entender la energía del cerebro, sino que somos muy malos estimando, ¿no? Entonces, sobreestimamos lo que vamos a poder hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que nos acabamos creando listas de tareas llenas de cosas, creyendo que lo vamos a poder hacer en un tiempo más ajustado del que puede ser, ¿no? Este es parte del problema que también nos estamos encontrando en el mercado de trabajo. No, vamos a poder hacer esto esta semana, y entonces, ¿qué pasa? Que no se hace y entonces hay que echar horas extra, o hay mucha culpabilidad también de yo soy tonta, no soy mala trabajadora por no poder conseguirlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que también creo que tenemos que incorporar no solo es el aprender cómo funciona la energía a nuestro cerebro, al igual que entendemos la del cuerpo, que es lo que te estás diciendo, sino también generar espacios o procesos en el mundo laboral de reajuste de expectativas. Esto en el mundo del desarrollo lo hacen, ¿no? Dice, trabajamos en sprints de 2 semanas y entonces vamos ajustando. A veces incluso sprints de 2 semanas a mí me parece muy largo, porque empiezas el lunes creyendo que vas a poder hacer un montón de cosas y pones fechas de entrega que a veces no son realistas. Entonces, parte de lo que hacemos en mi equipo es ir reajustando y chequeando a lo largo de la semana si era realista lo que pensamos el lunes. Y la mayoría de las veces es que no. Y entonces hay que reorganizar las prioridades y aprender que no se puede llegar a todo. Yo tengo que aprenderlo como ser humano, no se puede llegar a todo y no pasa nada. O sea, o que voy a tener que quitar cosas de camino, y tenemos que aprenderlo como empresas también. Ok, no vamos a llegar a todo, que es lo más importante. Exactamente. Eso es algo fundamental. Tú puedes tener una lista de prioridades y casi todos tenemos 25 prioridades o lo que fuera, ¿no? Solamente van a ser realmente accionables, realistas y se van a llevar a cabo las 3 primeras. Las demás no se van a llevar a cabo. Entonces es muy clave qué prioridad pones en ese top 3. Pero por eso la responsabilidad de los managers, ¿no? De los jefes, de las jefas. Y yo creo que hay mucho trabajo por hacer para convertirte en un jefe mentalmente saludable. Y yo creo que esto también tenemos que aprenderlo. Primero tenemos que aprender a ser un buen jefe, una buena jefa, y no todo el mundo aprende de liderazgo. En el periodismo, nadie de los que llegan a ser, casi nadie de los que llegan a ser jefes, sobre todo en España, han hecho ningún tipo de aprendizaje de cómo gestionar bien a las personas. Y a eso hay que añadirle también el tema de ser un jefe que promueve un entorno mentalmente saludable. Porque si no, a veces, ¿qué pasa? Que quiero añadir algo que me parece muy clave en mi caso, ¿no? Hubo un momento en el que me senté con mi jefe y le dije, es que no estaba, o sea, era como que
bueno, yo no me Mm. encontraba bien y yo quería cambiar y yo me quería cambiar yo lo que sabía es que no me sentía bien. Y no tenía las palabras para decir, tengo burnout por todo esto que tengo. Era como, yo no me encuentro bien, y yo quiero trabajar en otra cosa, y entonces quiero hacer otras cosas. Y mi jefe me miraba y me decía, ya, pero es que yo te siento como que no te importa la empresa ya más, ¿no? Mm. Y yo que estaba currando normalmente 16 horas al día, pero claro, no era tan productiva como antes porque estaba agotada, decía, ¿eres gilipollas o qué? Mm. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque ni yo supe expresar, no tuve las palabras adecuadas para poder expresar lo que me estaba Pero pasando. tampoco tenía un ojo él. Y él no sabía qué mirar, no Mm. tenía enojo, no le quiero echar la culpa de todo, Mm. no. Él no sabía qué mirar. Entonces, si no Mm. aprendemos a mirar, no podemos ayudar a los demás. Entonces, como jefe, los jefes de ahora, las jefas de ahora, tienen que aprender a saber cuáles son las señales de que alguien está en peligro o que alguien no lo está pasando bien, porque probablemente esa persona no te lo vaya a poder expresar de la manera en la que tú lo ves claro. Mm. Entonces, ya solo aprender cómo funciona el estrés, a mí me parece que es como lo mínimo, cómo funciona el estrés, cuáles son las señales. Y que, por ejemplo, cuando alguien que suele hacer bromas como yo deja de hacer bromas en las reuniones y empieza a tener humor de mala hostia, puede ser que algo que me esté pasando a nivel personal y puede ser que por lo que sea estoy bajo unos niveles de estrés brutales, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también tenemos que aprenderlas, ¿no? Volvamos a tu obsesión con la tecnología. Ahora hay un melón extraordinario que se abre, que es la inteligencia artificial. Antes has expresado cuál sería lo ideal para ti. Es decir, que la inteligencia artificial nos ayudara a tener más tiempo. Pero esto casi nunca ha pasado. Es decir, cuando se inventó el microondas, que en principio nos iba a dar mucho más tiempo para calentar las cosas, o la lavadora o cualquier otra cosa, no es que de repente tuviéramos más tiempo libre, sino que lo cubrimos con otras cosas. E incluso en la revolución .com y en la revolución primera tecnológica con los ordenadores, no es que se haya decelerado el ritmo de las cosas, ¿no? Sino que parece que ha aumentado un poco, ¿no? O mucho. Y entonces, volviendo a lo fáctico, hasta ahora llevamos un año con una inteligencia artificial brutal, que es los motores basados en procesamiento del lenguaje natural, como ChatGPT. ¿Qué crees que ha pasado socialmente en este año? Es decir, ¿cómo han cambiado las cosas desde el punto de vista de la salud mental? ¿Nos ha ayudado a estar mejor o hay cosas que están empeorando? ¿Qué crees? ¿Qué es lo que intuyes o qué es lo que has podido investigar? Lo que veo, no he podido investigar tanto, entonces, Ujú, con lo cual quizás no sea la mejor fuente para hablar de esto. ujú, Creo que esto es importante a veces decir cuáles son mm, las limitaciones de uno, ¿no? Sí que es verdad que el tema de la inteligencia artificial lo sigo de cerca porque hace unos años ayudé a cofundar una asociación en España que se llama Odiseia para promover una inteligencia artificial responsable y ética, ujú, con lo cual me interesa. mm, Dicho todo esto, con el disclaimer que hemos hecho, ¿no? De conocimiento. Lo que veo es mucha atención en la inteligencia artificial y poca atención en la inteligencia humana ujú, y con el cuidado del ser humano. Y yo misma esto lo vivo con cabreo, porque veo ahora todas las empresas, inteligencia artificial, y vamos a inventar fondos y dinero para inteligencia artificial. Me parece muy importante y a la vez pasando de sus trabajadores, que están con altos problemas de salud mental. Porque en paralelo, yo no digo que tenga que ver una cosa con la otra, es en paralelo, lo que veo es a la gente desbordada. Da igual dónde estén. Y algunas empresas intentando poner parches. Bueno, que está la gente desbordada. Bueno, vamos a poner unas clasecitas de mindfulness. Vamos a poner unas clasecitas de yoga, que lo del yoga ayuda mucho. ¿Sabes? Y la gente diciendo, pero ¿cómo voy a la clase de yoga o a la clase de mindfulness si tengo una lista de tareas de la hostia que nunca llego? No, vamos a mirar la carga de trabajo. Hay un problema de carga de trabajo en casi todas las organizaciones. Y entonces, ¿cómo podemos utilizarla? Entonces, vale, ¿estás motivado con la inteligencia artificial? Vamos a empezar a poner una cosa conectada con la otra, porque ahora mismo parece que van por caminos completamente diferentes. Ok, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos a detectar problemas que como seres humanos no nos estamos dando cuenta de? Cuando hay una carga de trabajo de más, cuando hay patrones de comportamiento que a lo mejor lleven a desgaste humano, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos a hacer más eficientes los procesos? Es una de las cosas que me fascina, que no lo he hecho todavía mucho, pero
se nos va mucho tiempo muchas veces en tenemos una reunión y luego hay que resumir los main points y los next steps, ¿no? Esto ya lo hace la inteligencia artificial. ¿Peor, mejor o peor? Bueno, pues ¿cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar eso, a resumir los next steps o a resumir los 4 o 5 puntos de resumen de la reunión para que no tenga alguien que sentarse a hacer un resumen de la reunión? O cómo podemos hacer, por ejemplo, una cosa que a mí me lleva muchísimo tiempo es hacer propuestas para pedir dinero, para grants, ¿no? Bueno, pues yo ya tengo un corpus suficiente de información, ya hemos pedido muchas grants, bueno, pues que ChatGPT me ayude a generar la próxima propuesta, en parte, utilizando el lenguaje. Y de ahí, o sea, el lenguaje que ya tenemos acumulado. Y de ahí que me cueste menos, ¿no? Y entonces yo no tenga que estar, porque a veces eso es procesos creativos en los que, pero son creativos, pero estoy basándome en cosas que ya he hecho de antes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer todo eso, ¿no? Pero sobre todo, ¿cómo podemos poner la inteligencia artificial al servicio de hacer los entornos más humanos y ayudarnos a ser buenos en lo que nos hace humanos, que en gran parte es la creatividad, ¿no? Y es verdad que luego hay alguien que dirá, ya, bueno, pues la inteligencia artificial también está siendo buenísima con la creatividad, ¿no? Todas estas imágenes, etcétera, etcétera. Bueno, ok, pues a lo mejor, ¿cómo podemos ayudar con la inteligencia artificial? Ayudarnos a que no tengamos que tardar tanto tiempo en crear, pero sí en mejorar la creación, ¿no? Entonces, a lo que voy es, mi resumen sería, ¿cómo ves? Dices, ¿cómo ves? Digo, pues yo veo a la gente muy mal, las estadísticas lo están demostrando, cada vez veo más problemas de salud mental en el entorno laboral y a nivel social, cada vez hay más soledad no deseada. Y entonces, si tanto nos motiva la inteligencia artificial, pongamos la inteligencia artificial al servicio de estos problemas sociales que son claves y que estamos en muchos casos ignorando porque nos estamos despistando con la inteligencia artificial. Lo veo claro en el sentido de la monitorización y del manejo de una fuente de datos extraordinaria que hay, por ejemplo, en los entornos laborales, pero también sociales, que nos permitan detectar antes de que aparezcan síntomas mucho más graves, pues problemas mentales que puede tener la gente, ¿no? Lo que podríamos decir todo ese tratamiento preclínico, ¿no? Pero, sin embargo, lo que no veo claro es que la inteligencia artificial nos vaya a permitir estar mejor a nivel de carga de trabajo. Me explico. Empresa A comienza a utilizar la inteligencia artificial para no generar 1 o 2 entregables, sino 5 en un tiempo mucho menor que antes, ¿no? Tú ponías el ejemplo de los grants. Pues a lo mejor puedes pedir 5 en un mes en vez de 1, no lo sé. O sea, estoy inventando números. Bien, eso lo hace la empresa A. Y como la empresa A está compitiendo con la empresa B comienza a hacer lo mismo. ¿Qué les pasa? Que estos están subiendo la productividad. Pues vamos a utilizar la inteligencia artificial. Y el estándar se convierte en que los entregables que tiene la empresa A y la empresa B, es decir, la cantidad de trabajo que procesan la empresa A y la empresa B, es exactamente el mismo. Con lo cual, uno va a tener que hacer más utilizando la inteligencia artificial. Es lo mismo que pasó con los ordenadores. Entonces, si bien sí que veo claramente que nos puede ayudar a monitorizar nuestra salud mental, lo que creo es que va a generar una inflación de cantidad de trabajo que vamos a poder hacer, pero que al ser igual en todas las empresas, en realidad el trabajador, la persona que esté llevando a cabo el trabajo, no lo va a notar porque simplemente va a tener que hacer más en menos tiempo. Pues entonces nos vamos a la mierda. Así es. O sea, quiero decir, pero digo, como si sistema... esto es lo que quiero decir es, si esto ya lo estamos en 2023. Si esto es, podríamos tirarnos aquí, podría decirte por qué no algunas cosas, no sé qué, pero claro, voy a ponerme en otra situación, que es, si esto ya lo estamos previendo que va a pasar en 2023, vamos a prever qué podemos hacer para que esto no se convierta en la locura por 7 de lo que ya tenemos. Lo que yo te digo es, la base de ahora, con la inteligencia artificial mínima que se está utilizando en las organizaciones, pero con un montón de otros problemas que ya llevamos un rato hablando de ellos, ¿no? Y de uso de la tecnología de manera no intencional y, por tanto, la estamos utilizando a nuestra contra, ¿no? Si ya sabemos qué es lo que está pasando y esta es una base de mierda, o sea, no paro de decir esta frase porque es que creo que esto hay que decirlo así. Y esta es una base muy mala de inicio y solo vemos que vamos a peor, tenemos tiempo para ver qué podemos hacer para que ese no sea el escenario. Si ya podemos anticipar ese escenario, ostras, hay muchas mentes brillantes. Sentémonos a pensar cómo creamos otro escenario posible. Si eso, o sea,
O nos sentamos y decimos, pues el apocalipsis está cerca y ya está, voy a disfrutarme a la playa. Una de dos, pero si vemos el apocalipsis llegando, todavía no está ahí. ¿Qué podemos hacer para crear otro escenario diferente? Para crear otro escenario posible. Y es ahí donde yo entraría entonces en el escenario que acabas de pintar y decir, ok, bueno, pero entonces, ¿cómo podemos hacer para no olvidarnos de los seres humanos en esto? ¿Cómo podemos hacer para... ¿Me entiendes? O sea, no sé, a lo mejor es que como ya he recargado energía después de mi burnout y también estoy intentando trabajar lo más posible en mí y en mi tranquilidad y en la conexión con mi esencia, que creo que también es muy importante, ¿no? El conectar con nuestra sabiduría interna. Y tengo energía porque para ayudar a cambiar las cosas me gusta ser optimista y decir, ok, vemos un futuro de mierda, ¿cómo podemos crear uno mejor? En la investigación que has hecho con tu libro, has preguntado una cuestión a muchas personas. Y es, ¿se puede tener éxito sin burnout, ¿no? Entre otras cosas. ¿Qué características, factores has encontrado en aquellas personas que verdaderamente pueden vivir sin burnout y que tienen un performance ahí alto en aquello que hacen? ¿Y cuáles son? Hay muchas, y ahora te las enumero algunas, no todas. Estoy en proceso de escribir el libro, te recuerdo, con lo cual no tengo todas las respuestas todavía, noviembre de 2023, pero sí que me gustaría compartir primero una anecdotilla, y es que tiene que ver con nuestra identidad, ¿no? Yo durante mucho tiempo mi identidad era Mar Cabra, la editora de datos del ICIJ, que era la organización donde trabajaba. Este era mi nombre. ¿Cómo te llamas? Mar Cabra, editora de datos del ICIJ. Muchas veces es Gustavo, no, bla, 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 ni la cara. Ya está. ¿Sabes? O sea, no me sé bien tus títulos. Pero bueno, ¿sabes? Da igual. Esto es, seguro que todos los que nos están escuchando es, ¿tú quién eres? Siempre te dicen en las entrevistas, ¿y tú quién eres? Y dices, yo soy Mar Cabra, editora, o ahora mismo soy Mar Cabra, fundadora o cofundadora de Self Investigation, ¿no? Bueno. Esto quiere decir que estamos identificándonos con nuestro trabajo al 100%. Lo que sabemos es que si tú solo tienes una identidad, y esa identidad es la laboral, y no haces nada más por trabajar tus diferentes identidades, eso te lleva más al burnout. Porque otra de las preguntas que yo he hecho mucho es ¿por qué unos nos quemamos y otros no? O sea, ¿por qué me quemé yo y no se me quemó mi jefa? O no se quemó mi jefe, o no se quemó, me da igual, ¿no? Y muchas veces tiene que ver en parte con eso, con que nuestra identidad está completamente pegada al trabajo y no nos permitimos ninguna de las otras múltiples identidades que tenemos, ¿no? Mi jefa era jefa, pero también era madre. Y entonces muchas veces priorizaba su identidad madre para poner límites, de hecho. Y muchas veces mucha gente, los hijos, que sí, que hay que trabajar en ellos, y que no tengo hijos, pero a los que os escucho con hijos os admiro, ¿no? Porque tenéis como un trabajo adicional, ¿no? Y llevan energía y a la vez ayudan en muchos casos a decir, ok, pues chao. O a tener un espacio de juego. O a tener un espacio de disfrute. A tener esa manera... ayudan a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, una de las ideas que para mí han sido más revolucionadoras de las que he escuchado es la necesidad de fomentar estas identidades múltiples que tenemos, ¿no? Persona, yo sola también. Las madres tienen que pensar que no solo es persona trabajadora y madre y ya está, porque entonces se olvidan de ellas y entonces se pueden quemar igual, sino también tener, una de las cosas es tener un mundo paralelo. Paralelo, mejor dicho, perdón, un mundo opuesto. Se dice opposite world en inglés, ¿no? Que es, típico ejemplo, desarrollador de software que está delante de la pantalla todo el día y que su opposite world, su mundo opuesto es ir a bailar tango. En este momento está cambiando típico tipo de tarea, o sea, está haciendo un task switching muy grande y además está utilizando su cerebro, su cuerpo, todo su ser de otra manera. En una manera en la que además le ayuda a desconectar del trabajo, que es otro de los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, también es importante tener esos mundos opuestos, esos hobbies. Yo en mi caso es danza contemporánea. O sea, yo, de hecho, ahora, después de esto, me vuelvo a Almería, que es donde vivo, me voy a coger un avión y me estoy cogiendo este avión porque a las 7:30 empieza mi clase de danza contemporánea. Y esto es religión. ¿Por qué? Porque en esa hora y media yo soy feliz.
¿no? Y no nos permitimos estas cosas en muchas ocasiones porque, uy, no consigo ir a baile porque es que tengo mucho curro. Me dice mucha gente, no consigo ir a yoga. Sí, el yoga me ha apuntado, pero no consigo ir porque tengo mucho trabajo, ¿no? Entonces, yo, en esa creencia de si no hago nada soy una vaga, que eso es otra que tenía, ¿no? Bueno, pues estoy haciendo baile a favor de luego de poder producir más, ¿no? O sea, siempre digo, si vas a yoga, si vas a fútbol, si vas a baile, si no necesitas escuchar así, está a favor de que luego seas mejor periodista o de que luego seas mejor investigador, ¿no? Entonces, lo que te decía, intentar entendernos no como un ser que trabaja solamente, tener identidades múltiples, tener espacios en los que nos permitimos esos mundos opuestos, tener espacios de descanso, lo que hemos estado hablando, es fundamental, y entender nuestra naturaleza humana y entendernos como cada uno con nuestra cada uno somos únicos, ¿no? O sea, entender cuándo es tu mejor momento de concentración, cuándo es tu mejor momento, cómo recargas energía y poder hacerlo. Y no vale contigo mismo, tener un entorno que favorezca todo esto. O sea, un entorno que favorezca el que tú puedas estar bien y el que todos estéis bien. Y eso no quiere decir que estemos todos a la Bartola en el Caribe. Podemos estar en entornos de alto rendimiento, pero justamente, como bien has dicho, apuntando al deporte, esos entornos de alto rendimiento siempre tienen espacios de descanso, espacios de recarga, espacios de que el músculo descanse para poder volver a ir a tope, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cuestiones. Y todo esto tiene que ver también con la tecnología. O sea, para mí toda la tecnología es como el ente que lo sobrevuela todo, ¿no? Si la tecnología está ocupando todos esos espacios que tenemos y sobreestimulando nuestro sistema nervioso, pues es más posible que nos quememos. También es verdad, es que claro, esto es un libro entero, no te lo puedo responder rápido, Lo ¿no? estás haciendo. Pero también es verdad que hay personas, pues eso, igual que hay personas que son mejores corriendo y siendo atletas, hay personas que somos mejores pintando y hay personas, o sea, cada uno tiene que saber cómo funciona su cuerpo y cuáles son sus limitaciones Y sus fortalezas. y sus fortalezas, ¿no? Y trabajar a favor, ¿no?, de esto. ¿A qué me refiero con esto? O sea, yo, por ejemplo, soy una persona que no me importa trabajar por las noches, porque además ese silencio de la noche me encanta. Pero si no descanso, mal, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces tengo que crear una fórmula que me funcione a mí, ¿no? Pero creo que esto no nos damos suficiente espacio para conocernos, ¿no? Entonces también tiene que ver con que no podemos producir bien si no estamos bien, ¿no? Y para mí, la manera en la que yo consigo estar bien o conocerme mejor es tener silencio. Y el silencio lo consigo meditando. Yo soy una persona que hablo muy rápido, que hago muchas cosas, que he sido hiperactiva durante... Y si yo he conseguido meditar, puede meditar cualquiera. También entiendo que no es para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, creo que... ¿Cómo haces esa meditación? Pues mira, tengo que decir, espérate un segundito, no es que no te quiera responder, Vale. es que yo soy muy imperfecta. Entonces, necesito hablar de todas mis imperfecciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego poner esto en la práctica es muy difícil. Entonces me dices, ¿cómo haces? La gente me dice, ¿cómo meditas? ¿Cuánto meditas? Y tal. Y digo, pues estaría bien meditar todos los días, pero no soy suficientemente regular como para hacerlo, ¿no? Pero sí que intento darme esos espacios. Bien, hago dos cosas, ¿no? Primero, cuando puedo, que suele ser poco, o sea, cualquiera de la comunidad Niracara que me esté escuchando dice, esta chica que está hablando de meditación. No creas. Pero bueno, o sea, a mí me sirve al menos meditar un par de veces a la semana, de manera, si puedo, que sea más extensa que 5 o 10 minutos, ¿no? O sea, media hora, ¿no? Y darme ese espacio de silencio. Yo, como hago, me siento, yo he hecho vipassanas, ¿no? Y entonces un par de formaciones de vipassana o de cursos de estos de 10 días en silencio y utilizo la técnica del vipassana, ¿no? Que es básicamente el escáner corporal de una manera lo más precisa posible, ¿no? Y esto me ayuda porque yo, si no se me va la cabeza, se me sigue yendo la cabeza un mogollón, pero por lo menos es como, no, espera que estoy aquí en los ojos, ¿no? Y esto me ayuda, aunque sea como de reseteo un par de veces a la semana. Cuando más me ha funcionado es cuando lo hago todos los días, antes de empezar a currar. 10 minutos. Pero muchas veces, como esto es
imposible para mí ahora mismo porque no soy buena haciendo esto. Yo creo que tú meditas todos los días, ¿no? Yo no, yo soy imperfecta, tío, no lo consigo. Entonces, lo que sí que me ayuda muchas veces es entre reunión y reunión cerrar los ojos y respirar y centrar mi atención en la respiración durante 5 minutos. Mm. Y digo, ok, ya está, es mi manera de obligarme a mirar al mar. En mi caso también, eso no es del todo meditación, pero sí que ayuda a calmar mi sistema nervioso y me fuerzo a mirar al mar. Mm. Yo sé que mirar al mar mola, pero tengo mucha tendencia a mirar el WhatsApp mientras estoy mirando al mar en mi terraza, entonces me pongo un timer, o sea, el despertador, y digo 5 minutos. Entonces me obligo a mirar al mar y luego veo tanta diferencia, ¿no? Entonces, esas son las maneras en las que yo ahora mismo lo estoy consiguiendo. Y luego, sí que es verdad que también intento hacer muchas cosas que me lleven a mi cuerpo, porque he tenido durante mucho tiempo desconexión con el cuerpo. Antes de quemarme, yo perdí un ovario, yo tuve problemas de tiroides, que eran como, algo está mal. Una alerta. Y yo me las pasé por el forro porque no sabía interpretarlas, ¿no? Ya. Con lo cual creo que es lo que sea que te sirva a ti de espacios de silencio, ¿no? Yo creo que yo durante mucho tiempo he sido como radical. En nuestras formaciones hacemos una práctica de 5 minutos de centramiento, pero no a todo el mundo le sirve, hay mucha resistencia. Bueno, ok, ¿qué te sirve a ti para llevarte a ti? Llevarte a tu cuerpo a un cierto silencio que nunca existe, por lo menos en mi caso, completo, ¿no? Entonces, a veces, otra manera que intento llevarme a mi cuerpo es, entre reunión y reunión, a veces lavo los platos, ¿sabes? Y esto me lleva a mi cuerpo, ¿sabes? Al sistema a tocar, ¿no? Entonces, son pequeñas prácticas que también me ayudan, pero realmente las prácticas de silencio continuado está muy bien. O sea, a mí me ayudan como de reseteo, ¿no? Mm. Otra cosa que también hago, me estoy forzando, muchas veces me pasa, tengo que reconocer esto, y estoy en el coche, ¿no? Y entonces hay semáforo. Y entonces está el móvil ahí, ¿no? Entonces tengo ahí como mi lucha con el móvil de no forzarme o sea, y estoy reconociendo que hago algo y me gusta reconocerlo porque es algo que hacemos muchos y no está, o sea, estoy ahora mismo reconociendo que estoy violando el código de conducción, ¿no? Pero Pero, lo pero lo hacemos hacemos. todos. Entonces, ok, pero entonces me pillo. O sea, poniendo esto en práctica, me pillo y digo, espérate, observa. O sea, me pongo en el rol de observadora. Entonces observa y digo, ¡uh! Quiero coger el móvil. Venga, no, Mar, ya sabes que en el semáforo no, primero, te pueden meter una multa y segundo, ¿para qué quieres sobrecargar tu sistema nervioso en este minuto y medio de semáforo? Igual cuando camino por la calle, la tendencia es ir caminando e ir whatsappeando, ¿no? Y lo hago a veces, pero entonces cuando me observo estoy en observación continua, ¿no? Y digo, hostia, esto no me está viniendo bien. Digo, necesito, y me hago esta pregunta, ¿necesito hacer esto ahora? Y la respuesta normalmente suele ser que no. Y entonces digo, esto lo estoy haciendo a favor de lo que voy a hacer después. Porque muchas veces no, es que lo tengo que hacer ahora, porque es que entonces si no, no, es que si yo voy alterada con el sistema nervioso, a lo siguiente, o sea, probablemente vaya solo a hacerlo peor. O sea, puede que salga bien, pero probablemente lo haga peor, ¿no? Entonces, bueno, generar estas microprácticas en el día a día, sobre todo en mi caso, a mí me sobrecarga mucho el sistema nervioso, la tecnología, el celular, el móvil, y entonces, ¿cómo me relaciono con el móvil para que no me excite de más? Hay una cosa que está por detrás de todo lo que nos has dicho ahora, ¿no? Y es algo muy simple. Y es, si no tuviéramos el sentido de la propiocepción, que nos permitiera sentir dónde está el brazo, si no tuviéramos la conciencia del brazo, ¿cómo coño podríamos mover el brazo? Es imposible. Y esos momentos que tú nos estabas invitando, momentos de introspección, momentos de autoconocimiento, al final estás sabiendo pues qué semáforo hay dentro de ti, qué riqueza hay dentro de tus estados emocionales, cognitivos, corporales, nos ayuda obviamente a conocer más. Y si uno conoce más el brazo y empieza a sentir el brazo, lo puede mover con mucha más precisión, ¿no? Y creo que también muestra un poco la historia, lo poco que conozco de tu vida, de cómo de ir, digamos, en una carrera escalando, en un momento dado tuviste que conocerte mucho más y eso te ha llevado a una nueva pantalla y probablemente seguirás en otras pantallas conociéndote más y más, ¿no? Y,
Y te doy las gracias por ello, por compartir conmigo, con las personas que nos están viendo, toda tu experiencia, porque yo creo que a mí, o sea, si a mí me ha inspirado, creo que a muchas personas les puede inspirar. Y me consta además de la importancia de todo lo que estás diciendo y que en algunos años, cuando miremos este diálogo, bueno, podremos evaluar si realmente nos hemos quedado a ver venir el apocalipsis, o sin embargo hemos hecho algo. Yo soy un poco pesimista, creo que más bien nos va a pasar por encima todo, pero ojalá me equivoque. Todavía tenemos tiempo para actuar y generar el futuro que queremos. Y nunca va a ser el futuro que queremos, nunca va a ser posible. Pero será mejor que no hacer nada. Muchas gracias, Mar. Gracias a ti, Gustavo.